puerta del cielo. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Ahí nos va a hablar el Señor en esta preciosa noche. Señor, Evangelio de Marcos, capítulo 7. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer a través de esta poderosa palabra. Marcos 7. Dice la poderosa palabra del Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Yo dije 6, ¿cierto? 7, bueno. Marcos capítulo 7, verso 14. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo en esa época y nos habla hoy por su palabra. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos, oídme todos, oídme todos. Y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Oídme, oídme. Ese es el título que el Señor me dio para la reflexión de esta noche. Oídme. ¿Sabes qué necesita la humanidad? Oír, oír, oír a Dios. Y no solo oírlo, sino entenderlo. Y aquí el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos y les decía: oíd y entended. Oídme y entended. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Qué tanto oyes a Dios? ¿Y qué tanto le entiendes? Oídme y entended. Oídme y entended. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces? A veces en el susurro apacible. A veces en el fuerte trueno nos habla el Señor. Y a veces decimos: Él no me habla, y está cansado de hablarnos. Pero no entendemos. No queremos entender. Aún muchas veces queremos cerrar el oído, el corazón y la mente a la voz de Él. Señor, perdónanos. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque tal vez me has hablado muchas veces y de muchas maneras, Señor, y no he querido entender. Tal vez evado, tal vez finco, tal vez distorsiono, modifico lo que tú me dices porque lo quiero a mi manera. Perdóname, Señor. Quiero obedecer esa orden. Dile: quiero obedecer esa orden. Oídme y entender. Oídme y entender. Gracias, divino, por tu preciosa palabra. Toma asiento. Cuando el ser humano decide oír a Dios y decide entenderlo, porque yo siempre he dicho: Dios habla de la manera que tú y yo entendamos. Cuando Él de verdad quiere hablar a nuestras vidas, Él hace que entendamos. Él hace que entendamos, y más vale que entendamos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando los discípulos le preguntan a Cristo: ¿y por qué hablas en parábolas? Él da una respuesta tremenda para que oyendo no oigan
y entendiendo no entiendan y no se salven. Qué tremenda esa palabra. Pero tú y yo tenemos el privilegio de que Dios no nos hable en parábolas muchas veces. Nos habla claro y nos habla directo. Y espero que el Señor siga derramando de ese privilegio sobre nosotros y sobre muchísima humanidad. Oídme, oídme. Cuando la persona oye y entiende, va a corregir, va a cambiar y va a mejorar. Y entonces aquí el Señor le dice a sus discípulos: oídme todos y entended. ¿Qué quería en ese momento Cristo? Que oyeran y entendieran. Y hoy quiere que tú y yo lo oigamos y lo entendamos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Oíd y entender. No es lo que viene de afuera. Muchas veces le echamos la culpa a lo que viene de afuera, que es lo que contamina y es lo que daña. Pero aquí Cristo nos recuerda algo tremendo. No es lo que venga de afuera, no le echen la culpa a lo de afuera. Dice aquí con toda claridad: es lo que contamina al hombre, lo que sale de él. ¿Qué está saliendo de ti? ¿Qué está saliendo de tu mente? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu expresión corporal? ¿Qué está saliendo? ¿Qué tienes guardado que te está contaminando? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor? Señor, tu palabra dice: oíd y entended. Que no es lo que está afuera lo que contamina, sino lo que hay. Le has dicho: Señor, ¿qué hay en mí que contamina? ¿Qué hay en mí que daña, Señor? Y casi siempre lo que está dañando y lo que está contaminando es porque el hombre lo ha alimentado, lo ha cultivado, lo ha fortalecido. Que ni tú ni yo nos engañemos. Ven, vamos para un ayuno de 28 días que arranque el lunes. Oh, iglesia amada, aprovecha este ayuno para que el Señor saque todo lo que tenga que sacar de nosotros. Limpie todo lo que está dentro que nos contamina. Oíd y entended. Oíd y entender. Hay gente que la amargura la está contaminando. Hay gente que los malos deseos la están contaminando. Y el mal deseo tú no lo ves. Tú no tienes ni idea qué piensa la gente o qué desea. Pero Dios sabe que sí. Hay gente que la frustración la está contaminando y esa no viene de afuera, viene de adentro. Oíd y entended. Oíd y entended. Quiero que nos vayamos atrás al libro de Isaías. Al libro de Isaías. Mira lo que dice en el capítulo 46 de Isaías, en el verso 3. Oídme, oh casa de Jacob. Oídme, oh casa de Doris, di tu nombre. Oídme, oh casa de... Aquí ni siquiera está hablando a una persona, está hablando a una familia, a una generación. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí
desde el vientre, los que soy llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. A veces los seres humanos peleamos, ¿no? Este se porta tan mal, este hace tan mal. Señor, ¿tú por qué no haces o dejas de hacer? ¿Tú sabes quién es el que más soporta? Dios. Dios es el que más soporta. Ya aquí no lo dice. Oídme, casa de Israel. Oídme, casa de Jacob. ¿Qué quiere el Señor que oigamos? Que el que Él escogió desde el vientre. Por eso dice aquí, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez. Oiga, hay gente que el Señor se aguanta porque la escogió, porque la trajo desde el vientre hasta la vejez. Mire lo que hace el Señor tan hermoso. Dice en el verso 4, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hay gente que Dios se la aguanta toda la vida. Y no porque se porte bien, portándose muy mal. Porque Jacob y Judá no se estaban, Jacob y Israel no se portaban bien, se portaban mal. Pero por cuanto el Señor los había llamado, los había escogido desde el vientre hasta la vejez, hasta el fin, los soportaba, los aguantaba. Cuando no oímos y no entendemos cómo opera Dios, cuestionamos. Y sobre todo cuestionamos y peleamos cuando vemos que alguien se porta mal. Y pues parece que le fuera de maravilla. O que no pasase nada. ¿Tú sabes si Dios escogió a esa persona desde el vientre? ¿Tú sabes si es el que la trae, el que la llama y el que se la aguanta y el que la soporta? ¿Cierto que no? Solo Él sabe a quién llamó, a quién trajo, y a quién soporta y a quién aguanta. Y te voy a decir algo, si Dios se lo aguanta a nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da de Él para hacerlo. Pero cuando no oímos y cuando no entendemos, criticamos, cuestionamos, peleamos, discutimos, nos espelucamos, porque no estamos oyendo ni entendiendo. Esta palabra para mí fue una revelación. Yo, Señor amado, Padre, si tú te aguantas desde el vientre hasta las caras, uy, Señor, cómo me falta. Estoy pero grave, Rey. Yo necesito oír, yo necesito entender. Y hay muchos por amor, porque tú los llamaste, porque tú los escogiste, que te los aguantas, que los soportas. Cuando estés cerca a una persona que no te aguantas, que no te soportas, que es terribilísima, acuérdate de esta palabra. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Señor, si tú te lo aguantas, si tú te lo aguantas, amén. Dame de lo que tú tienes. Cierro mi boca y oro por esa vida. Él sabrá qué hace. Oídme y entended. Oídme y entended. Vete más adelantico un poquitico. Isaías 51.
Isaías 51. Este capítulo 51, en 3 porciones el Señor dice, oídme. Cuando Dios en un solo capítulo repite eso, debe ser porque es tremendamente importante para Él y benéfico para nosotros. Isaías 51, mira lo que dice, verso 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos intentamos seguir la justicia? ¿Y cuántos estamos intentando seguir al Abba Padre, a Jehová? Entonces esa palabra es para ti y es para mí. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad, oído, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. A veces se nos olvida de dónde nos arrancó Dios. Cuando ya crecemos en lo espiritual, cuando ya tenemos mejor relación, mejor comunión con Dios, cuando el Señor nos está bendiciendo, nos está mostrando, nos está enseñando, a veces tenemos tendencia a que el moño se suba y el copete se levante. Y entonces, ¿sabes qué empieza a pasar? Que el Hijo de Dios empieza a perder la misericordia. Y comienza a mirar a otros que están tal vez peor de lo que nosotros éramos, con ojos de juicio. Por eso el Señor aquí dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Esto es específicamente para los que parece que estamos bien con Dios. Ese no es para el que está mal, ni para el que está con las paticas torcidas, ni lejos de Dios. Es para ti y es para mí y es para todo el que está bien con Dios. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Tenemos que mirar allá para clamar por los que aún están allá. Tenemos que mirar allá y no olvidarnos que ninguno salimos por nuestras propias fuerzas, ni siquiera por nuestra decisión, porque había muchos que estábamos felices en el hueco y en la cantera y ni siquiera sabíamos que necesitábamos salir de ahí. Por eso el Señor tuvo que hacer 2 cosas: cortar y arrancar. Nosotros fuimos cortados y arrancados de las garras de Satanás, del mundo, de la maldad, de la iniquidad. No fue a las buenitas. ¿A cuántos les dolió el proceso de arranque y de corte? Fue fuerte. Por lo menos conmigo fue fuerte, porque yo estaba felizmente acomodada en el hueco y en la roca, y el Señor tuvo que echar bisturí celestial y arranque. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide que fue Él. Que no se nos olvide que ni veíamos, ni oíamos, ni entendíamos. Que supimos que estábamos en un hueco y en una roca profunda mucho tiempo después de que Él nos sacó, nos lavó, nos limpió. Oídme y entended. Oídme y entended. Y entonces eso nos lleva a que tenemos que cuidar lo que el Señor hizo con nosotros. Que tenemos que cuidar. Cuida y valora ese arranque. Cuida y valora ese corte. Porque hay muchísimos que no han sido ni arrancados ni cortados. Pero tú y yo sí. Tú y yo, por la divina misericordia y bondad de Él, fuimos arrancados
y sacados de huecos tenebrosos. Y entonces en este mismo capítulo 51, mira lo que dice el Señor en el verso 4. Estad atentos a mí. Estad como iglesia. Atentos ¿a quién? A Dios. Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Y qué? Oídme. Oídme. Nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Iglesia, tú y yo necesitamos estar atentos a Dios, a lo que Dios dice y a lo que Dios va a hacer, porque Él dio una promesa. Dice, de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Nosotros vemos muchas injusticias y vemos muchas tinieblas, pero en medio de esas injusticias y en medio de esas tinieblas saldrá la ley y la justicia de Dios para luz de las naciones. Oídme. Nosotros a veces oímos mucho lo que dice el mundo y lo que dice el diablo, y se nos olvida lo que dice el Dios. Oídme. Estad atentos a mí. Y lo he visto cómo Dios hace cosas tremendas, cómo hace justicia por encima de, a pesar de y en contra de. ¿Cuántos quieren que Dios haga justicia contigo, con tu casa, con tu familia? Entonces, oye y está atento a Dios. Veas lo que veas en los hombres, oigas lo que oigas en las circunstancias. Tú al que tienes que estar atento, yo a quien tengo que estar atento, yo oídes a Dios. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Yo necesito que salga la luz y la justicia de Dios para luz de mi familia, para luz de mis hijos, para luz de la iglesia, para luz de esta nación y de esta ciudad. Yo estoy convencida que Dios en esta nación va a hacer maravillas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande y misericordioso y escucha la oración de su pueblo. Y por esta nación hay muchísima gente orando. Mucha gente. Y sé que está orando y va a seguir orando. Iglesia hermosa, tú tienes que estar atento a cómo se mueve Dios. Tienes que estar atento a la instrucción que da Dios. Tienes que estar atento a lo que Dios está haciendo y ser sensible. A veces nosotros esperamos así, que se abre el mar rojo, ¿cierto? A veces queremos ver con nuestros ojos físicos la nube de fuego, ¿cierto? Pero a veces Dios se mueve de una manera tan sutil, tan imperceptible, que si no estamos atentos no nos damos cuenta. Porque el mejor estratega es el Dios 3 veces santo. Y mira el tercer oídme que aparece en Isaías 51, en el verso 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Esto también es para los que creemos, buscamos y seguimos a Dios, ¿no? No temáis, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. El hombre impío, el hombre que parece ser y no es, le encanta humillar y ultrajar a los hijos de Dios. ¿A algunos les ha pasado eso? Muchas veces nos ha pasado. Pero el Señor dice en esta noche, oídme, oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi ley. Que en tu corazón y en mi corazón esté la ley de Dios. Y da una instrucción clara: no temáis afrenta de hombre. No temáis afrenta de hombre. No temáis que te ofendan. No temáis que te quieran hacer daño. No temáis que te quieran por debajear. No temáis. Ni desmayéis por sus ultrajes. A veces vuelvo y digo, cuando oímos más al hombre que a Dios, le creemos más a la palabra del hombre que a la de Dios. Y entonces vemos desafortunadamente mucho pueblo de Dios que un hijo del diablo viene y lo ofende y le dice una cantidad de palabrotas y termina deprimido, aburrido, frustrado, cargado, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa con lo que habla Dios? Si yo conozco su palabra, si sé lo que Él me ha hablado, si la tengo grabada en mi mente, cuando Él dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Que el hombre hable lo que le provoque. Eso no es problema mío, eso es problema de ellos. Mi problema es oírle a Dios, estar atento a la voz de Dios y creer lo que Él dice. ¿Recuerdan cuál es el tema de nuestro ayuno? ¿Contra qué? Contra la incredulidad. Y contra la incredulidad hacia Dios. Porque a veces le creemos más a los hombres que a Dios. No así contigo, no así conmigo. Nosotros no le tememos a palabra de hombre, pero sí le tememos a palabra de Dios. Yo no le creo a palabra de hombre, pero sí le creo a la palabra de Dios. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, viva lo que viva, sienta lo que sienta, prevalece la palabra de Dios. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Y el Señor aquí nos dice por qué. Él es tan hermoso que algunas veces nos dice hasta por qué debemos oír, entender. Mira lo que dice, verso 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Y esto lo dice la palabra, y si la palabra lo dice, así lo hace Dios. Y lo he visto cómo la polilla de Dios come. He visto cómo los come el gusano. Que Dios tenga misericordia de cada uno de los que se levanta en ultraje, en juicio, en maldición contra los hijos de Dios. No pelees con ellos, ni contiendas, ni les creas. Clama para que Dios tenga misericordia, para que se arrepientan, para que corrijan. Porque si no, como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Porque la justicia de Dios permanece. Esa no la derriba nadie. La pregunta es, ¿tú crees en la justicia de Dios? ¿O crees en la boca de los hombres? ¿O crees en la boca de los hombres? Yo creo en la justicia de Dios. Ahora lo que yo tengo que hacer es caminar derecho para que la balanza de la justicia de Dios se incline a favor mío. Porque desafortunadamente a muchas veces, acuérdate que la justicia de Dios es exacta, ¿no?
Queremos que se incline a favor nuestro, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no oímos, porque no entendemos, porque no estamos atentos a lo que Dios dice. Cierra tus ojos y dile: Señor, destapa mis oídos. En esta noche yo te pido, destapa mis oídos, Señor. Destapa mis oídos y agudízalos, Señor. Ayúdame a oírte atentamente, Señor. Ayúdame a entender lo que tú me hablas, papá. Porque muy seguramente va a romper mis estructuras, mis conceptos, mi lógica y todo lo que yo creo, Señor. Pero si yo logro oírte, entenderte y estar atento, sé exactamente cómo te vas a mover y qué vas a hacer. Y aún eres tan bueno que nos muestras por qué haces o dices o tomas decisiones, Señor. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame a estar apercibido a tu mover, a tu voz, a tu presencia, Señor. Ayúdame a oír atentamente. Mira, y más adelante en Isaías 55. Porque el Señor nos dice, verso 2, Isaías, qué hermoso libro. El evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, porque sin haber sido siquiera engendrado Cristo, él ya hablaba de Cristo. Isaías 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Iglesia, Dios quiere el bien para ti. Dios quiere el bien para mí. Dios quiere el bien para nuestras casas. Dios quiere, es la voluntad de Él, que nuestra alma se deleite con la grosura, con lo bueno, con lo excelso. Él quiere dárnoslo. Pero tenemos que, ¿qué? Oír atentamente. A veces el hombre pierde muchas bendiciones, demasiadas bendiciones, porque no está oyendo atentamente la voz de Dios. Y entonces lo que Dios le dio para bien, para bendición, se le esfuma de la mano. Se lo devora el devorador. Se lo roba el que el diablo use en un momento determinado. Porque no oye atentamente. A veces los hombres se meten en negocios, se meten con personas, se meten en circunstancias que Dios no le ha mandado. Y entonces, ay, Señor amado, no se come del bien, ni se deleita en la grosura, porque pierde lo que Dios le da. Porque bota lo que Dios le da, porque entrega lo que Dios le da, porque administra mal lo que Dios le da. Mira lo que dice aquí el verso 1 de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una bendición financiera que vas y te la gastas en lo que Dios no mandó? Que vas y te la gastas para complacer a otros o en algo que no es para bien tuyo ni de tu casa. Y después viene la deuda
después viene el problema financiero, después las ventanas de los cielos se cierran. ¿Y por qué, Señor? Porque no me oíste atentamente. Porque gastaste tu dinero en lo que no es pan y invertiste tu trabajo en lo que no te sacia. Iglesia, que tu oído esté atento en todo, y eso incluye el manejo financiero y el manejo de los bienes. ¿Para qué? Para que comas bien y para que te deleites en lo que Dios te da. Iglesia, si hay un tiempo en el que tenemos que oír bien, es este. Porque el enemigo está tremendamente haciendo daño. Porque está queriendo distorsionar y distraer a los hijos de Dios. Fíjate que hoy de lo que nos habló el Señor, muchas cosas no son para el que está en pecado o el que está mal. Es para el que está tratando de caminar derecho con Dios. Porque a ese es el que el enemigo quiere dañar. A ese es el que quiere robarle la bendición. A ese es el que quiere sacar del propósito de Dios. No así contigo, no así conmigo. Vamos a oír atentamente. Vamos a oír y a entender lo que Dios quiere para nosotros. Colócate en pie y dile gracias, Rey. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, bendito Creador. Porque voy a oír atentamente. Dile decido. Decido en esta noche, Señor, y sé que tu Santo Espíritu me va a ayudar, Señor, a oír y a entender, a oír atentamente la voz del Dios tres veces santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú me vas a ayudar a obedecerte, Señor, a obedecerte. Gracias, Señor, porque en esta noche abres mi entendimiento para que yo comprenda cómo tú te mueves, para que yo comprenda cómo tú actúas, para que yo esté en unidad y en armonía contigo, mi Señor. Padre, porque es en unidad y en armonía donde el Dios eterno envía bendición y vida eterna. Y tú quieres bendición y vida eterna para tu pueblo, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia que oye, iglesia que entiende, iglesia que está atenta a la voz de Dios. Levanta las manos hacia el Eterno en esta noche y recibe la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva. Y recibe oídos abiertos y entendimiento dispuesto para oír, entender y obedecer la voz de Dios. Que Dios te bendiga.